Así inicia Es Noticia, noticia en profundidad, un verdadero placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez, estoy con ustedes como siempre desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, 3 temas son noticia, los vemos a través de titulares. Vamos a compartirlos con ustedes. El primero de ellos es noticia argentina. Vamos a ver si me organizo para que lo revisemos bien. Hasta acá me vengo, por ahí estoy lista. El primero de ellos entonces, Argentina, gobierno Macri, comienza a ver los efectos de los escándalos de los falsos aportantes a la campaña del año 2017. Por ahora, su respuesta es anunciar reformas electorales sobre el financiamiento de partidos. Tenemos el análisis. Segundo tema que es noticia, Colombia, un reciente informe de derechos humanos revela en toda su magnitud la sistematicidad de asesinatos a líderes sociales. Desde el 1 de enero de 2016 hasta la fecha, a este 2018, se han registrado 433 asesinatos de líderes sociales. Este 2018, el más violento, con 128 víctimas. ¿Por qué nada detiene esta ola de crímenes? Vamos a ver lo que hay detrás. Un experto en estudio nos ayuda a entenderlo. Y tenemos un tercer tema, es Israel. Este jueves el Parlamento aprobó una ley que define el país Israel como un Estado para la nación judía. La nueva norma, catalogada por muchos como racista y supremacista, viola todas las resoluciones internacionales de la ONU. Veremos qué nuevas implicaciones tiene en particular esta decisión para la ocupación palestina. De noticia que así comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En noticia argentina, el gobierno de Mauricio Macri reabre el debate sobre reformas electorales, específicamente acerca del financiamiento de partidos políticos. Las discusiones se retoman en medio de una cacería interna producto del escándalo de los falsos aportantes en la campaña de Alianza Gobernante Cambiemos el año 2017. Aquí tenemos todos esos detalles. Este jueves, el ministro de Interior argentino, Rogelio Frigerio, reiteró que el Ejecutivo enviará al Congreso un proyecto de ley sobre el financiamiento de los partidos políticos. La afirmación la hizo tras una reunión en la Casa Rosada con altos funcionarios del gobierno, ONGs, jueces y organizaciones políticas. El proyecto de ley permitiría el financiamiento de empresas a las campañas con tope del 3% del gasto total de cada frente, la bancarización de los aportes y la eliminación de los actos de gobierno orientados a captar el voto durante las campañas, entre otros puntos. El presidente Mauricio Macri ya había presentado el paquete de reformas electorales en 2016 e insistió en vísperas de las elecciones primarias de 2017. Esta vez retoma las discusiones en medio del escándalo que enfrenta su coalición de gobierno por los falsos aportes para la campaña electoral del pasado año. Sobre este tema, el ministro Frigerio aseguró que la administración de Cambiemos no apañará a nadie frente a las denuncias registradas, con lo cual quiso decir que no encubrirán a los involucrados. La víspera, la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, despidió a María Fernanda Inza, quien había sido designada por ella misma como contadora general de la provincia hace una semana. Inza fue señalada junto a Vidal en la investigación sobre los aportes irregulares a Cambiemos. Era la responsable de los fondos de campaña como tesorera del partido Propuesta Republicana. La investigación revelada hace un mes por el periodista Juan Amorín detectó más de 1000 casos de aportes falsos en la campaña del senador Esteban Burlich y la diputada Graciela Ocaña, pertenecientes a Cambiemos. La maniobra consistió en el uso de bases de datos de programas sociales para tomar la identidad de beneficiarios e incluirlos como aportantes a la campaña con pequeñas donaciones en efectivo. Incluso candidatos de la alianza aparecen en la lista de aportantes y aseguran que jamás hicieron la donación. Así vamos con el análisis. Para ello continuamos también con la información con Edgardo Esteban, nuestro corresponsal permanente desde Buenos Aires. Edgardo, ¿cuándo llegará realmente la justicia? ¿Pasará todo este escándalo a los estrados judiciales? ¿Hay posibilidad de que eso suceda? ¿Qué percepción tienes de la gente en las calles? Tatiana, siempre es un gusto saludarte, saludar a toda la audiencia de Noticias en esta mañana, en esta noche, ¿no? De jueves, y como vos planteás,
el tema de qué va a hacer la justicia en función de esta alianza que tiene el gobierno de Cambiemos, de lo que significa este blindaje mediático que acusan al kirchnerismo de ser el responsable de esta situación de que los partidos, es decir, de Cambiemos, tanto en la provincia de Buenos Aires como a nivel nacional, tuvieran este tipo de situación, pero particularmente en el principal distrito a nivel electoral. El 49% de los ciudadanos que votan, lo votan en la provincia de Buenos Aires. Lo cierto es que el kirchnerismo, lo que fue Unidad Ciudadana en la campaña electoral de 2017, el 97,7% de los fondos que recaudaron fue a través de los bancos. Así que no hubo dinero en negro encubierto, buscando justamente este tipo de aportes para tratar de blanquearlos como hizo Cambiemos, una estructura de poder que hablaba de cambios, de transparencia, de buscar la lucha contra la corrupción y de repente hace agua en lo que significan los Panama Papers, que el propio ministro de Economía tenga su dinero en el exterior, lo que significa que hasta tenga una casa que no está declarada sino que dice que es un terreno baldío, o lo que significa todo este tiempo de corrupción de darle la posibilidad de blanquear los dineros a los familiares del propio presidente Mauricio Macri, o en tal caso también la situación de perdonar o connotar deudas como el correo argentino a los propios familiares del jefe de Estado. En este caso, realmente es una situación que es un escándalo porque no hay forma de tapar, de poder justamente sacarle ese dinero de supuestos aportantes a sectores vulnerables, aquellos que están conteniendo dificultades y que de repente se ven sorprendidos en su buena fe de que están en listas que realmente no existieron y que de alguna forma buscó el gobierno de Mauricio Macri blanquear. De los fondos que se estima que se recaudó, se habla de unos 25 millones de dólares. De esos fondos, el 88% de lo recaudado fue por fuera de lo que es el banco, es decir, fue en negro. Y de esa estructura todavía no hay forma de justificar. Ahora se paga el costo político con una ministra de Economía en la provincia de Buenos Aires, pero realmente la propia gobernadora de este distrito, María Eugenia Vidal, no dio las explicaciones concretas de lo que pasó, en lo que significa ella como titular, que Cambiemos en este distrito, en lo que fue los manejos de los fondos, ni el propio presidente Mauricio Macri en una conferencia de prensa muy escueta, 10 preguntas en 30 minutos y no supo explicar tampoco esta situación, sino que tiró la pelota a la propia gobernadora de la provincia de Buenos Aires. Así que hay mucha expectativa porque hay denuncias por parte de distintos referentes de la oposición que están denunciando, que están llevando la documentación que se tiene a la justicia, pero particularmente el trabajo que ha hecho Juan Amorín, este periodista muy joven, en lo que es la página web del Destape, que realmente abrió una olla de corrupción impensado de un gobierno y de una estructura de poder que hablaba, como te decía antes, de la transparencia y su lucha con la corrupción, y realmente lo que están dejando muchas heridas abiertas en función justamente de esta estructura política que además de no funcionar en lo que es lo económico, también deja en evidencia toda esta corrupción que se vive a diario por parte del gobierno de Mauricio. Toda esta información la sumamos de inmediato con el análisis. Gracias, Edgardo. Buenas noches. Chao, un abrazo. Buenas noches, Diana. Buenas noches. Vamos entonces con el análisis. Para ello nos acompaña Luis Brustein, directivo del diario Página 12, también desde Buenos Aires. Hola, Luis. Buenas noches. Bienvenido a Noticia. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo les va? Muchas gracias. Pues bien, revisando toda la información concerniente a este escándalo y vemos cómo las figuras más representativas del partido Cambiemos empiezan a tirarse la pelota unos a otros. El presidente María Eugenia Vidal a la recién nombrada y ya despedida contadora, etcétera, etcétera. ¿Qué efecto tendrá todo esto? Primero te lo pregunto al interior de Cambiemos. Sí, yo creo que para el oficialismo es un llamado de atención muy importante, porque esta investigación casi artesanal que hizo un periodista que difundió por un portal digital, primero perforó el blindaje de las grandes corporaciones mediáticas que protegen al gobierno. Porque no es la primera denuncia de corrupción, tiene muchísimas denuncias de corrupción este gobierno, pero la situación económica ha debilitado el sostén a nivel de la opinión pública, y esta minuciosa investigación que hizo el periodista Juan Amorín pudo perforar ese blindaje que hasta ahora prácticamente no había podido ser atravesado por denuncias tan importantes como la de las offshore o como el autocondonamiento de una deuda del presidente Mauricio Macri a sus propias empresas, ¿no? Ese es un llamado de atención fundamental, porque el blindaje mediático es lo que ha protegido a este gobierno y le ha permitido
llegar a las elecciones con capacidad competitiva, digamos, ¿no? Y el otro elemento es que también, que va en detrimento del oficialismo, es que esta investigación impacta en la línea de flotación de Cambiemos, porque es prácticamente toda la estructura sobre la que se apoya la posibilidad, la estructura electoral que Cambiemos pensaba armar para el 2019. Porque frente al desgaste de la figura de Macri por las medidas económicas antipopulares, el gobierno estaba tratando de mantener la imagen de la gobernadora Vidal alejada de este proceso de desgaste. Y esta denuncia la pone a ella otra vez en el centro del escenario, con un efecto muy fuerte, porque esta denuncia ya está siendo comentada por las cadenas de televisión oficialistas. O sea, esto va a tener un resultado, una consecuencia en detrimento del oficialismo muy importante para las elecciones del 2019. Luis, y no estamos hablando de cualquier cifra. Edgardo nos acaba de decir que pudo haber estado cercano o haber sido superior, un aproximado de 20 millones de dólares, de los donde no se sabe dónde está realmente ese dinero. Así que sobre eso también habrá que poner la lupa específicamente. ¿Qué pasó con todo ese dinero de los aportantes? Sí. ¿Dónde fue a parar? ¿Quién los tiene? Sí, más que nada qué pasó es de dónde viene, porque Sí. Aportó a la campaña electoral de Cambiemos. El problema es que la forma en que se hizo, que implica una estafa, lo que está demostrando es que se trata de ocultar el origen de ese dinero, ¿no? Que puede ser el origen de cualquier tipo, desde el narcotráfico hasta las arcas del mismo gobierno, ¿no? Y eso va a ser una investigación, pero yo creo que desde el punto de vista político, el efecto más importante es este que ha tenido a nivel de los medios. Es un tema que horadó el blindaje mediático que siempre ha protegido al oficialismo e impacta sobre una de las figuras que hasta ahora, la gobernadora María Eugenia Vidal, que hasta ahora parecía como virginal, impune, alejada de los problemas de la crisis económica, y no se va a permitir. Impacta directamente en la imagen de esta gobernadora, con lo cual el oficialismo empieza a quedarse sin candidatos para renovarse en el 2019. Ahora, todo esto te lo pregunto desde dos aristas. Uno, que también se lo consultaba en términos informativos a ti desde la perspectiva del análisis, a nuestro corresponsal, la justicia. Una justicia cooptada realmente tendrá movimiento para poder investigar. Y la otra arista tiene que ver con la condena social. ¿Veremos también esto o será también opacado por medios de comunicación? No, la condena oficial yo creo que ya está. La condena, social, de alguna manera ya se está produciendo, ¿no? A nivel donde tiene, digamos, donde esta imagen, donde estos personajes no tienen impunidad. Ellos tienen un núcleo duro que va a aceptar cualquier cosa que hagan ellos, ¿no? Pero hay una gran cantidad de votantes de Cambiemos que frente a estas situaciones se van alejando, ¿no? Con respecto a la justicia tiene una dependencia total de la política en este momento, ¿no? Entonces, aparentemente lo que se trasluce por las medidas que han tomado, decidió sacrificar a la contadora INSA. Y de alguna manera la ha entregado. O sea, la denuncia empezó hace más o menos 10 días. Hace una semana, a pesar de que la denuncia ya estaba hecha, la gobernadora designó a la contadora INSA en la Contaduría General de la provincia. Y ahora la tuvo que hacer renunciar. Y incluso, digamos, la contadora trató de resistirse, porque todas estas situaciones implican una crisis interna dentro de Cambiemos también, dentro del partido oficialista, ¿no? Porque la contadora esta tampoco salió de un repollo. Es una vieja colaboradora de la gobernadora Vidal,
y es una persona que también tiene una militancia en la derecha, en su ámbito que es económico, y figura también con la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, donde la Federación Universitaria ya pidió que también sea expulsada de ese ámbito. Da la impresión como que el oficialismo está dispuesto a sacrificar a esta mujer para preservar la imagen de la gobernadora. Si esto es así, se hará la investigación, se hará el juicio y la mujer la contadora será juzgada y condenada. Sí. Pero la condena social y el efecto que eso tiene en el escenario político, yo creo que es más importante que lo que pasa en la justicia, porque lo que pasa en la justicia depende directamente de la decisión política, de la voluntad política del oficialismo. Y tiene razón con respecto a la condena social en lo referente a las próximas elecciones. Ese será evidentemente una nueva medición, además de las calles, como hemos visto de manera permanente la movilización, cómo se integra ahora esta denuncia de corrupción. Mira, algo para despedirte que nos llama profundamente la atención, es muy evidente para nuestra audiencia en América Latina y el mundo, lo decimos porque evidentemente en América Latina poco se ha conocido desde la perspectiva de medios sobre el escándalo, así que quiero ponerlo en pantalla. Aquí lo teníamos precisamente de página 12 del titular. Allí está. ¿Cómo saber si sos un falso aportante de Cambiemos? Así fueron las cosas, Luis. Cualquiera podía ser un falso aportante. Si un argentino pone en este listado, le pido también a nuestro productor que suba en la página, porque ahí aparece. Por eso les digo, aquí lo tenemos precisamente. ¿Cómo saber si sos un aportante de Cambiemos? Bueno. No, los aportantes de Cambiemos, estos están apareciendo a raudal, ¿no? La investigación empezó por una cosa muy chiquita. Y de repente empezó a crecer, y de repente funcionarios y legisladores de Cambiemos, hasta candidatos de Cambiemos, empezaron a decir que ellos figuraban en esa lista, pero que no habían aportado nada. Lo cual puso en evidencia... La gobernadora, el primer intento fue tratar de bajarle el perfil a la denuncia y decir que la estaban denunciando los kirchneristas, como si eso fuera ya directamente una mentira, ¿no? La denuncia en sí. Pero a medida que empezaron los mismos legisladores del partido, oficialistas, los mismos candidatos oficialistas empezaron a decir estas cosas. El intendente de Mar del Plata, que es una ciudad muy importante, un señor que se llama Carlos Arroyo, de ultraderecha, salió a decir: yo figuro en esta lista aportando tanta cantidad y nunca di un solo peso. O sea que ya el tema excedió incluso el primer argumento facilista que había dado la gobernadora para cubrirse de los efectos de esta denuncia. Y siguen apareciendo, ¿no?, los aportantes de mentira. O sea, el cálculo de $20 millones puede ser más grande, ¿no? Puede implicar incluso que el oficialismo dinero, ¿no?, para las empresas, para los empresarios. Las listas de Cambiemos tuvieron un respaldo muy fuerte de grupos empresarios, ¿no? Así están las cosas. Gracias, Luis, por ayudarnos a entender la complejidad de este momento con estos nuevos ingredientes que se han sumado. Un abrazo y muy buenas noches. Lo hemos despedido justo en el momento en que se caía la llamada. Le agradecemos a Luis Brustein, directivo de Página 12, por contarnos su percepción, su análisis con respecto a este escándalo. Esto era lo que les quería mostrar porque también ha sido de Página 12, que es muy interesante porque da cuenta de la magnitud del escándalo. ¿Cómo saber si sos un falso aportante de Cambiemos? Hay listado de aportantes privados. Cuenta la lista, solamente incluyes apellido, nombre, documento y te dice si eres o no un falso aportante. Esto es algo que se ha creado para no solamente que aquellas personas que realmente se hayan visto involucradas de una manera falsa, sin haber sido su voluntad entregar dinero a la campaña del año 2017, pueden aparecer allí, y por supuesto un llamado a la conciencia.
Muy bien, así nos vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver, Es Noticia Colombia. A ver si revisamos las imágenes del en breve. Mejor un poco más. Un reciente informe de derechos humanos revela en toda su magnitud la sistematicidad de los asesinatos de líderes sociales. Desde el 1 de enero de 2016 hasta la fecha, se han registrado 433 asesinatos de líderes sociales. En 2018, este es el más violento, las víctimas suman 128, pero no son solamente números. ¿Qué hay detrás de todo ello? Líderes sociales, ¿qué es lo que estaban haciendo? Yo lo analizamos aquí en Es Noticia. En Noticia Colombia, nación en la que continúan los constantes asesinatos de líderes sociales. Organismos y movimientos locales e internacionales se pronuncian en condena de la ola violenta, mientras que el próximo gobierno es una especie de respuesta, eso lo preguntaremos en minutos, porque anuncia que planea legislar para regular acciones de protesta social. Eso lo dice el nuevo ministro de Defensa entrante. Recordemos que el próximo 7 de agosto se posiciona un nuevo gobierno en esta nación suramericana. De acuerdo con el Instituto de Estudios sobre la Paz y el Desarrollo, INDEPAZ, las cifras evidencian que la violencia contra líderes sociales y defensores de derechos humanos siguen siendo una expresión del déficit crónico del Estado e insisten en que a pesar de que el gobierno ha anunciado medidas para el ejercicio de la oposición política, estas no han sido efectivas. El pasado martes, el líder social Ives Trujillo, secuestrado el 10 de junio pasado, fue hallado con varios impactos de bala en un río del departamento del Cauca por una comisión de búsqueda. De los 32 departamentos de Colombia, 29 registran casos de asesinatos de líderes sociales. La inmensa mayoría de las víctimas se registran en pequeñas poblaciones y en algunas de ellas los casos se repiten constantemente en el tiempo, por lo que se estima que dichas regiones son controladas de facto a través de la violencia. El informe especial Todos los nombres, todos los rostros revela que desde el 1 de enero de 2016 hasta la fecha se han registrado 433 asesinatos de líderes sociales, perfilándose el año 2018 como el más violento con 128 víctimas hasta ahora. Los movimientos sociales explican que la concentración de los asesinatos de líderes en un pequeño número de municipios es un elemento que facilita la adopción de políticas públicas de prevención, por lo que aseguran que la inexistencia de las mismas solo puede entenderse como desinterés o complicidad del Estado en detener estos delitos. Este jueves, a través de un comunicado de prensa, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos condenó estos asesinatos. El organismo exhortó al Estado a tomar medidas urgentes para proteger a quienes defienden los derechos humanos en el país, así como llevar a cabo investigaciones diligentes. Sin dar respuesta a esta crisis, la postura del nuevo gobierno preocupa y genera reacciones. El recién designado ministro de Defensa, Guillermo Botero, expresidente del gremio de los comerciantes, aseguró que su gestión promoverá acciones para regular la movilización social. Indicó que el nuevo ejecutivo debe promover una ley estatutaria que garantice que las protestas sean ordenadas y representen los intereses de todos los colombianos. El ex candidato presidencial Gustavo Petro cuestionó la intención de Botero y afirmó que cuando es el ministro de Defensa el que habla sobre el derecho fundamental a expresarse y protestar de la sociedad, trata el derecho como si fuera un hecho de guerra. Agregó además que criminalizar la protesta es propio de tiranías y por lo tanto el presidente electo debe aclarar si respalda las declaraciones de su ministro. Así vamos con el análisis. Para ello nos acompaña Víctor Correa Lugo, profesor universitario en Colombia, experto en temas de conflictos armados, de paz, muy atento a la situación de Colombia, hoy desde Venezuela. Profesor, un placer de nuevo. Tatiana. Bienvenido a Noticia. ¿Cómo está? Muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos. No, gracias por la invitación. Con un tema tan complejo y tan doloroso uno no sabe por dónde arrancar, pero déjeme preguntarle algo después de las cifras que hemos visto del asesinato de 1 de enero de 2016 a 2018, más de 400, el año 2018 el más violento para los líderes sociales.
¿Por qué los están matando a los líderes sociales? ¿Qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que no hacen? ¿Qué es lo que pasa en estas regiones apartadas de Colombia? Cuando los falsos positivos, varios jóvenes fueron asesinados, y el presidente Uribe en ese momento, hoy en día senador, dijo claramente, no los matan por estar cogiendo café. Esa es parte de la retórica que se tiene. Es decir, hay un discurso que busca legitimar los muertos. Algo habrán hecho. El ministro de Defensa dijo en su momento, el saliente, que eran líos de faldas. Dice que son problemas de delincuencia común, que es por robarles el celular. Que a lo mejor estaban con la guerrilla. Hace poco mataron a una dirigente en Antioquia a la que se le hizo un montaje donde aparece una guerrillera más o menos parecida de las FARC. La foto de ella dice, por eso es que los matan. Después supimos que las amenazas habían salido del teléfono celular del comandante de la policía de ese sector. ¿Por qué los están matando? Los están matando por varias razones. Primero, muchos líderes que están reclamando tierra. Entonces hay grupos armados que se dedican a matar a aquellos que están pidiendo que les restituyan sus tierras por ser desplazados. ¿A quiénes están matando? A unos líderes sindicales que se están enfrentando a las empresas y están matando a muchos líderes ambientales. ¿Quiénes están detrás de esos asesinatos? Grupos que están al servicio de esos terratenientes, de esas empresas y de esas compañías mineras, es decir, los grupos paramilitares. ¿Y de las fuerzas militares locales también? Con respecto a la restitución de tierras, en particular te lo pregunto. El Procurador General de la Nación dice que hay evidencias, hay indicios de que hay acciones en las cuales la fuerza pública ha estado involucrada. Es decir, que estamos volviendo a un patrón de comportamiento que es típico del paramilitarismo. El paramilitarismo no son los 4 o 5 armados que están en una región, sino es toda la lógica de poder local y regional, donde unos señores terratenientes, empresarios, mineros, industriales, dan unas órdenes para que esos ejércitos privados limpien, entre comillas por supuesto, del terreno aquellas personas que molestan con sus agendas políticas locales y regionales. Es decir, son crímenes políticos en su esencia, en lo que buscan, no son crímenes aislados. Y son sistemáticos en cuanto se puede comprobar que hay unos patrones de comportamiento. Los matan por varias razones, pero no por cualquier razón. Son varias razones que tienen que ver fundamentalmente con los poderes locales. Con respecto a la restitución de tierras, está normado, hay una ley de restitución de tierras, sí, ¿por eso es que no avanza? En buena parte sí, hay zonas donde han llegado los campesinos, y esto es muy importante para los televidentes, y le han mostrado las cartas a los grupos armados. Esta es mi tierra. Y ellos dicen, tu papel dice esto, pero mi fusil dice otra cosa. Entonces, a partir de eso se teje una serie de asesinatos que son presentados de manera fragmentada por la prensa colombiana, y lo más terrible, que la sociedad colombiana no logra ver. Fíjense que nos dolió la pérdida de Colombia en el Campeonato Mundial de Fútbol, pero ese mismo día en la mañana hubo 7 muertos en Cauca y a 2 líderes sociales los mataron mientras se veía el partido de fútbol. La pregunta es, ¿reaccionó el país con igual dolor? No lo hizo. Es decir, el problema no es solo que los están matando, el problema es que hay un sector del país que votó por unos modelos de política que contribuyen a esa muerte. Hay un modelo de país, hay un sector de la sociedad que justifica esos crímenes. Y eso es tal vez lo más terrible de lo que está pasando en Colombia. Por eso debemos entender como una respuesta del gobierno entrante. El próximo 7 de agosto se posiciona un nuevo presidente con su nuevo ministro cuando dice que se normará la protesta social en Colombia. Pero el nuevo gobierno es doloroso. Primero porque el señor Iván Duque claramente no es quien va a gobernar. Desde el ridículo de darle razones al rey de España de la manera en que lo hizo, que puede ser anecdótico, pero toda su política es una política de títere. Eso no, el país lo sabe y lo ha ido evidenciando. Pero el ministro de Hacienda fue quien dijo que el salario mínimo en Colombia era excesivamente costoso. La nueva ministra de Educación fue a quien el profesor Correa Andrés le mandó varias cartas diciéndole que estaba siendo amenazado de muerte y no actuó y evidentemente lo mataron. La nueva ministra de Cultura es una señora que entre otras cosas hay que recordar algo importante, profesor, ahora que usted lo dice, lo mataron producto de una lista de los paramilitares salida del DAS. Exactamente. Pero además de eso, la nueva ministra de Cultura está involucrada en los escándalos donde se robaban la plata para la comida, la alimentación escolar de los niños de la costa atlántica. ¿Y la ministra del Interior? La ministra del Interior tiene investigaciones abiertas por vínculos con los grupos paramilitares. O abiertas no, porque las cerraron finalmente, pero tuvo una investigación directa. Es decir, dolorosamente, y esto es muy cierto, no es una ironía,
Los nuevos ministros de Colombia no tienen hoja de vida, tienen prontuario. Y es frente a eso que un ministro de Defensa, como bien lo decías, sale a decir, aquí lo que hay que regular es la protesta social. Aunque hay un derecho constitucional, hay una reglamentación constitucional, se parte del supuesto de que los problemas de orden público en Colombia, los problemas de defensa, de seguridad nacional en Colombia, son la protesta social. No el asesinato de líderes sociales, no los 7 millones de desplazados, no el crecimiento de los paramilitares, no los vínculos que sugiere el procurador entre paramilitares y militares. Lo que hay de por medio es otra cosa. Lo que hay de por medio es un afán de contribuir a hallar el movimiento social. Porque hay una cosa clara, si no hay protesta, no hay surgimiento de liderazgo social. Pero si alguien se encarga de matar a los líderes sociales, también disminuye la protesta. Entonces uno ve como un camino que se junta. Un discurso oficial desde el Ministerio de Defensa, un discurso de poder regional y local de control y un discurso militar de asesinato de líderes sociales por parte de los grupos paramilitares. Por supuesto, ¿llegan amenazas antes de los asesinatos o se asesina, se cometen estos crímenes sin avisar? El 70% de los asesinatos en Colombia suceden sin que haya amenaza previa. Pero las amenazas hay que tomarlas en serio, no es Suecia. Colombia no es Suecia, cuando lo amenazan de verdad. Pero hay otro problema muy grave y es cómo se ha ido comprobando que algunos de los crímenes han sido cometidos con complicidad de algunos de los escoltas. Es decir, los sistemas de seguridad, y un amigo mío me decía, Víctor, el problema grave está en que si pide uno... Decía un esquema de seguridad. Entonces me decía, si es un buen escolta, lo matan contigo, si es un mal escolta, te mata. Es decir, es un problema grave donde la unidad de protección no está respondiendo de manera adecuada. Y entonces el problema es... De nada sirven medidas cautelares. Cosas como la siguiente, un funcionario decía, el problema de los líderes es que no han respetado los esquemas de seguridad. Perdón, el problema no es de la víctima, es del victimario. El problema es que hay información colocada sobre la mesa del fiscal y no actúa. Pero fíjense qué rápido encontraron que Santrich supuestamente tenía problemas de droga. Fíjense qué rápido se hallan pruebas para detener líderes sociales en Colombia. Yo doy 2 ejemplos concretos. A una líder, Milena Quiroz, de Sur de Bolívar, fue capturada y el argumento es que organizaba manifestaciones. Y la detuvieron, al final hicimos presión, le dieron casa por cárcel, pero lo curioso es que en Colombia organizar manifestaciones no es un delito. Bueno, fue encarcelada, fue privada de la libertad con un delito que no existe. Y en el sur del país, unos amigos míos fueron detenidos en Nariño y el argumento que utilizaba la fiscalía eran los supuestos guerrilleros del ELN, y los guerrilleros del ELN salieron a decir, nosotros jamás hemos dicho eso. Entonces se fabrican testigos, se fabrican pruebas, se fabrican videos, se fabrica lo que uno quiera para imputar a estas personas. El terrible atentado en el centro comercial andino en Bogotá es muy curioso. Un centro comercial donde hay más de 300 cámaras de seguridad, no hay una sola imagen donde se demuestre la responsabilidad de las personas que están detenidas por eso. Donde dicen, pues, ¿cómo es posible que en un centro comercial donde hay cualquier cantidad de cámaras no haya un solo dato? Entonces, la fabricación de testigos, el deterioro y la calumnia, eso se va a imponer. Entonces vemos un escenario donde hay una persecución general a la protesta social, pero ahora vendrán las calumnias. En una nación, permíteme, te interrumpo allí, que en los últimos años tal vez ha despertado un poco más la movilización social, no solamente ver los mismos rostros de los sindicatos que tenían una importante labor cuando decían que iban a salir a marchar, pero eran realmente los mismos. De unos años acá hemos visto nuevas movilizaciones, pero tampoco es el país de América Latina que más se movilice. No, sin embargo hay una cosa bien interesante, son los nuevos sectores que se movilizan, como bien lo dices, por ejemplo los jóvenes, ¿no? Sí. La campaña de Petro, y es algo que el señor Duque no entiende. Él ganó las elecciones, pero hay una cosa elemental. Primer semestre de ciencia política. La democracia no es el gobierno de la mayoría, es el gobierno de la mayoría con respeto a los derechos de las minorías. Y una minoría de 8 millones no es cualquier minoría. Entonces lo que estamos reclamando es democracia, lo que estamos reclamando es derechos humanos. Por eso se viene la andanada contra eso, ¿no? Contra la democracia, contra los derechos humanos, contra las libertades públicas, y el afán del nuevo gobierno es eso. Ya la Junta de Empresarios, los directivos, los empresarios colombianos le han pedido al presidente Duque, por ejemplo, que recorte los salarios. Ya le han pedido al presidente Duque que aumenten los impuestos. Entonces hay una serie de medidas económicas que son claras. Viene una consolidación mayor del modelo neoliberal en Colombia, acompañado de una gran represión. Pero te iba a decir, no solo la represión general contra el movimiento social, campesino, indígena, sino también va a haber una represión selectiva que va a estar basada en un brazo legal, que ya lo hemos visto, que es la judicialización. Es decir, Tatiana, te invento un discurso, te invento el crimen que sea,
te armo un prontuario, te condeno moral o socialmente, te reviento. Y lo que no se hace de manera ilegal a través de los paramilitares. Eso ya lo habíamos visto particularmente en los 8 años del gobierno del expresidente Uribe. Con el gobierno Santos, evidentemente esto disminuyó. No podemos decir que se acabó, que los falsos positivos dejaron de existir, porque no es verdad. Pero sí disminuyó ese nivel de presión y de tensión social, en particular con la oposición política. Fíjate una Eso cosa. mismo lo vamos a ver entonces. Sí, y ya se ve. A partir del triunfo electoral del señor Iván Duque, ha aumentado de una manera brutal los asesinatos, las amenazas contra el movimiento social. Eso, en Colombia decimos que cuando uno por el desayuno ya más o menos se sabe cómo va a ser el almuerzo. El almuerzo. Pues aquí ya, sin haberse posicionado. Es que hay una cosa contundente. Señor Duque gana y el día siguiente, en menos de 24 horas, llega al Parlamento y pide detener la discusión de la Justicia Especial para la Paz. O sea, aquel temor de que el señor Duque iba a hacer trizas la negociación de paz con las FARC no es ya un temor infundado, es real. Entonces van a tratar de judicializar y narcotizar al liderazgo de las FARC, a Santrich, a Iván Márquez, a todos los que pueda para extraditarlos, ofrecer algunas dádivas en las bases guerrilleras de las FARC y colocar unas condiciones al ELN que el ELN es imposible de cumplir. Por lo tanto, van a buscar reventar la mesa, patear la mesa sin patearla, colocándole cargas al ELN. Y el proceso de paz con las FARC, desafortunadamente, ha hecho, como lo digo yo en uno de mis artículos en el blog de Telesur, que aumente el escepticismo y el deseo de algunos guerrilleros de las FARC de volverse al monte. O sea, estamos frente a un escenario realmente peligroso donde quiere hacerse trizas no solo la paz, Esto es increíble, sino más de todos 60 los años esfuerzos. en guerra y veremos que todos los esfuerzos, quedaron en vano. Sí, desafortunadamente los esfuerzos que ha hecho la sociedad por construir paz, y ahí es donde tenemos que insistir. Entonces, a los colombianos y colombianas que me puedan estar viendo, tenemos que insistir defendiendo, 1, la democracia, 2, las minorías, y 3, los derechos humanos, y 4, la paz. Lo que se viene no es poca cosa. Con eso te despido. Un panorama muy complicado, pero lamentablemente aquí despedimos para continuar con el Noticia. Nos quedamos con esta idea. La paz hay que defenderla de alguna manera, porque no era, como siempre se dijo, entre un gobierno y un grupo guerrillero, era la paz de todos los colombianos. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ti, profesor. Gracias. Un placer y bienvenido siempre. Voy de nuevo con ustedes a la mesa para desde aquí contarles que hay otro tema que es noticia Israel, con un asunto que preocupa a muchísimos en el mundo, porque es considerado de racista, xenófobo y supremacista. Este jueves el Parlamento aprobó una ley que define al país como un Estado para la nación judía, norma catalogada, como le hemos dicho, de racista, que viola las resoluciones internacionales de Naciones Unidas. Veremos qué implicaciones tiene en particular esta decisión en la ocupación palestina al volver aquí en el Noticia. En Noticia Israel, este jueves el Parlamento aprobó una ley que define al país, a esta nación, como un Estado para la nación judía. La polémica norma regula el ordenamiento territorial y promueve los asentamientos exclusivamente para judíos. La nueva ley ha sido catalogada, como decíamos antes de la pausa, de racista, supremacista y de violar el derecho internacional establecido en normas de Naciones Unidas. Aquí tenemos los detalles. El proyecto de ley aprobado este jueves en el Parlamento israelí es un nuevo paso en el régimen sionista para radicalizarse. Denominada como Ley Básica de la Nación-Estado para los Judíos, su contenido pone en vigor normas de rango constitucional. El texto legal en cuestión señala que su objetivo es asegurar el carácter de Israel como el Estado-Nación de los judíos con el fin de codificarlo como un Estado democrático en el espíritu de los principios de su Declaración de Independencia. La norma aprobada incluye además un alto contenido religioso con símbolos e himnos y solo reconoce al hebreo como lengua oficial. El árabe, que también tenía esa condición, fue excluido y pasa a ser un idioma secundario.
La normativa también establece que solo los judíos tendrán derecho a establecer asentamientos en territorio palestino y garantiza que establecerá mecanismos para estimularlos y promoverlos. Esto constituye un claro desconocimiento de la Resolución 2334 de la ONU de 2016 que condenó la construcción de estas colonias israelíes y exigió que se le pusiera fin de forma total e inmediata. Otra clara y flagrante violación al derecho internacional de la controvertida ley es que declara a Jerusalén entera y unida como su capital. La resolución 303 del 9 de diciembre de 1949 de la ONU estableció a la ciudad de Jerusalén como un cuerpo separado bajo el régimen internacional que será administrado por Naciones Unidas. Parlamentarios árabes israelíes se pronunciaron. Ahmed Tibi señaló que con esta ley se ha decretado la muerte de la democracia en el país. Por su parte, Ayman Odeh afirmó: «Hoy tendré que decirle a mis hijos, junto a todos los niños de los pueblos árabe-palestinos en el país, que el Estado ha declarado que no nos quiere aquí, que somos ciudadanos de segunda clase». Los legisladores aseguran ser víctimas de discriminación en temas como vivienda, salud y educación. Esta ley de características supremacistas fue un proyecto aprobado por el Consejo de Ministros del gobierno que preside Benjamín Netanyahu y de su partido Likud en 2014. El avance del régimen sionista parece no tener límite. 26 resoluciones de la ONU han sido irrespetadas, pero las sanciones de las potencias mundiales y de los organismos internacionales no llegan. De hecho, tanto que no llegan que hasta esta hora no hay una respuesta contundente de organismos internacionales. Para eso hablamos con Anwar Makhlouf, abogado, director ejecutivo de la Federación Palestina de Chile. Anwar, bienvenido, buenas noches, ¿cómo le va? Muchísimas gracias. Gracias a usted. Un saludo para toda la audiencia. Primero, internamente quiero preguntarte con respecto a la política israelí. ¿En qué momento se da la aprobación de esta ley? Se da en un momento en que la comunidad internacional lo ha permitido. Se da en un momento en que Netanyahu parece tener la venia para absolutamente todo, desde el gobierno norteamericano. Recordemos el traslado reciente en mayo pasado, desde la embajada de Estados Unidos de Tel Aviv a Jerusalén, en una clara muestra de apoyo irrestricto a las políticas israelíes de colonización sobre Jerusalén y sobre el territorio palestino ocupado. Se da en un contexto en que se cumplen además 70 años desde que se inicia este proceso de limpieza étnica en contra del pueblo palestino con la creación del Estado de Israel, una limpieza étnica en desarrollo, una limpieza étnica que con esta ley se ve aún más agravada, puesto que es considerado como un sistema de apartheid institucionalizado, un sistema de discriminación institucionalizado en contra de la población nativa palestina. Y ante los ojos del mundo esto se quedará así. Por ejemplo, la norma dice que solamente se hablará el hebreo, que el árabe será una lengua de carácter secundaria. En una región donde hay dos lenguas que son fuertes, que es tan evidente, ¿qué pasará entonces? Nadie hasta este momento dice nada. Y allí solamente estoy citando un ejemplo. Hay que recordar cómo se constituye el Estado de Israel. El Estado de Israel se constituye a propósito de migraciones ilegales de judíos europeos desde distintos lugares del mundo, quienes llegan a colonizar el territorio y crean este Estado de Israel a costa del pueblo palestino. Recordemos que en el año 48 se expulsa a 700.000 personas que formaban parte de la población nativa palestina, se hacen desaparecer 531 aldeas, y hoy día existen 7 millones de refugiados palestinos intentando volver a sus hogares. ¿Por qué digo esto? Porque los sobrevivientes de la Nakba palestina, de aquel hecho en 1948, hoy forman parte del 20% de la población israelí. Es decir, los sobrevivientes de la Nakba que se quedaron en sus aldeas, que no fueron destruidas, que no fueron expulsados, forman parte del 20% de la población israelí. Estos ciudadanos árabes palestinos que sufren ya de 65 leyes racistas que existen en el Estado de Israel, son ciudadanos de segunda categoría y con esto se les excluye más de una sociedad hoy día muy racista y que se ve hoy día agravada con la reciente ley aprobada por el Parlamento israelí. Más grave aún, resulta de que esta ley se le da la categoría de rango constitucional, o casi de rango constitucional. ¿Por qué digo esto? Porque Israel
es uno de los pocos países que no tiene constitución, y se le da la categoría a esta ley de una ley básica. Estas leyes básicas son las que rigen, se podría hacer la comparación como una constitución en otro país, y son las que rigen las leyes del país. Por lo tanto, se eleva a este rango esta ley, que una de las cosas que bien se nombraba en la nota es que el idioma árabe se excluye, existe el derecho al retorno solo de aquellas personas judías, es decir, los 7 millones de refugiados palestinos que están intentando volver a sus hogares, hoy día se les excluía esa posibilidad. Hoy día con esta ley el Estado de Israel simplemente se declara como un Estado no democrático, se declara como un Estado más bien teocrático, un Estado religioso, un Estado en el que se les da derecho exclusivamente a un porcentaje de la población, solo aquel porcentaje que se declara de religión judía, excluyendo de una serie de derechos a la población minoritaria, en este caso el 20%, que es la población palestina. Anuar, y un asunto que tiene mucho que ver en lo histórico, pero en este momento sin duda en lo político. Jerusalén. Deciden también a través de esta ley que Jerusalén es suya, es propia, y se olvidan de cualquier norma internacional sobre el Estatuto Especial de Jerusalén. ¿Esto qué implica? No solo sobre Jerusalén, sino que también sobre todo el territorio ocupado de Cisjordania. Dan cuenta de que la colonización, la construcción de asentamientos forma parte de un proyecto nacional. En la década de los 80 ya Israel declaró a Jerusalén como su capital única e indivisible, en contravención a todas las normas internacionales que estipulan que en la Jerusalén Este se debería construir un futuro Estado de Palestina. Lo que ha venido haciendo Israel en contravención a las leyes internacionales, y en especial a la que se nombra en la nota, que es la 2334, que es muy reciente, que es del Consejo de Seguridad del 23 de diciembre del año 2016, condena la construcción de asentamientos en territorio palestino ocupado, condena los cambios demográficos que está realizando Israel específicamente en Jerusalén, y cuando hablo de cambios demográficos hablo de destrucción de hogares, demolición de viviendas, revocaciones de identidad a los palestinos, construcción de asentamientos. Por darte un ejemplo, solo en el barrio de Silwan o en el barrio de Sheikh Jarrah o en el mismo casco antiguo de la ciudad palestina de Jerusalén se está expulsando diariamente a la población palestina y no gozan de derechos básicos. Es más, los servicios, ni siquiera los servicios municipales tienen la misma frecuencia, por decirlo de alguna manera, en barrios palestinos y en barrios israelíes. Esto es una colonización brutal a vista y paciencia de la comunidad internacional, que no ha sabido poner freno a las políticas israelíes, y esperamos una reacción contundente, esperamos el día de mañana una reacción contundente de los gobiernos latinoamericanos, específicamente desde Chile, que es desde el rincón donde estoy hablando yo, pero también de los organismos internacionales, los gobiernos europeos, que tienen que de alguna manera alzar la voz para frenar la política de exterminio que ha estado realizando Israel desde ya el año 1948. Veremos si estas reacciones de rechazo se dan. Anuaf, gracias por ese análisis, por estas reflexiones, entender lo que significa esta ley que asume el Estado de Israel. Gracias y muy buenas noches. Muchas gracias a ustedes por la atención y esperemos sin duda que la situación mejore para el pueblo palestino. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Muy bien, y desde este lado del estudio me despido de ustedes en esta emisión de Noticia. A todos gracias por su compañía. Cerramos nuestra pantalla tradicional. Nos quedamos en redes sociales, @noticiatelesur, @TatianaTelesur. Durante esta jornada, otro hecho fue noticia más allá de la frontera de América Latina, al que hacemos seguimiento permanente. Aquí están esas imágenes y con eso nos vamos. Hasta mañana. Por tanto, no podemos estar hablando de democracia.